Vamos a leer Hebreos capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 11 para recordar el contexto hasta el versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 11 hasta el versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aquí los versículos que veremos hoy. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a tener un momento de oración pidiendo la bendición del Señor. Oremos. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos permites reunirnos en este día del Señor, este primer día de la semana, para poder, Señor, alabarte, adorarte. Y una de las cosas que hacemos, Señor, la más importante y los más centrado que podemos hacer es no abandonar tu palabra. Por eso cada vez que nos reunimos hay palabra, cada vez que nos reunimos no solamente te cantamos, oramos, sino que abrimos las Escrituras, rogándote que nos hables, rogándote, Señor, que estés hablando en nuestros corazones, porque sin duda hay una necesidad grande de tu palabra en nuestras vidas. Sabemos que podemos conocer algo de tu palabra, pero sabemos que es un pozo sin fin, es un pozo que nunca llegaremos a comprender de este lado de la eternidad. Por eso ahora te pedimos que estés bendiciendo este tiempo delante de tu palabra, que me des, Señor, la gracia para poder compartir tu palabra con fidelidad, a pesar de la situación de mi garganta, y también que estés obrando en los corazones de los oyentes en esta tarde, de los hermanos, para que a pesar tal vez de la incomodidad de su cuerpo y su salud, Señor, puedan oír tu voz. Sabemos que cuando tu palabra es predicada, tú eres el de que habla. Por eso te pedimos, Señor, que ahora inclines nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera, antes de comenzar, hermanos, recordar un poco el contexto. Y una de las cosas que habíamos estado mencionando en la carta a los hebreos es que estos hermanos hebreos estaban siendo presionados por volver a su antigua fe, a su antigua manera de vivir, de manera que el propósito de esta carta, una de las cosas que dijimos, es animar a los creyentes, tanto a ellos como a nosotros, a perseverar en la fe. Y eso es algo que habíamos hecho hincapié hace 2 domingos, a perseverar en nuestra fe, y la manera en que nosotros podíamos perseverar, y la manera en que nosotros podíamos hacer bien en estar atento a esa palabra que es viva y eficaz para poder perseverar y llegar hasta el fin. Y el contexto, recordemos, los israelitas que quedaron en el desierto. Las cosas que dijimos era que ellos no habían entrado por causa de incredulidad a la tierra prometida que el Señor les había prometido en el momento que los había liberado del pueblo de Egipto. Y el autor concluye este recuento histórico allí en Hebreos capítulo 12, un texto conocido, lo que acabamos de mencionar, que la palabra no solo es viva y eficaz, sino que también nos deja al desnudo, habíamos dicho hace 2 semanas, penetra tan profundo en nuestros corazones que hace ver lo que verdaderamente somos. Y uno de los puntos que habíamos mencionado era la importancia que nosotros tenemos de tener la palabra de Dios todos los días en nuestra mente y corazón. Y para tenerla en nuestra mente y corazón debemos leerla, debemos pasar tiempo con ella, porque la palabra de Dios nos demuestra lo que en verdad somos. De modo que esta enseñanza, hermano, la apostasía, la manera en que terminó el pueblo de Israel, tenía que ver con que ellos no oyeron la voz de Dios. Tenía que ver con que ellos no obedecieron la voz de Dios. ¿Y cuál fue el fin de ellos? Que terminaron postrados en el desierto, murieron, no entraron a la tierra prometida.
dice la Escritura. Y nosotros podríamos correr el mismo peligro si no atendemos a la voz de Dios. Eso es lo que vimos hace 2 semanas. Y una de las cosas que el autor ya había mencionado al inicio, desde el capítulo 1, y que mencioné desde el inicio de esta carta y mencionaremos una y otra vez, lo que hace el autor es poner a Jesús por encima de todas las cosas. Ya hemos visto que Jesús lo puso a Jesús como superior a los ángeles, como superior a Moisés, y en pocas palabras hoy veremos que es superior a Aarón, ya que Aarón era el sumo sacerdote, a los sacerdotes levíticos, no solamente Aarón. Jesús es superior a los sacrificios del antiguo pacto, como veremos un poco hoy y las clases siguientes. Él es el sumo sacerdote perfecto, hermanos. Él es el sumo sacerdote perfecto, si podemos decirlo así, que ofrece un sacrificio perfecto y para salvarnos perfectamente. Y esta porción que veremos hoy tiene 2 imperativos. ¿Y qué significa imperativo? Mandamientos, órdenes. No es un consejo, sino hagan esto, esa es la idea. Y 2 cosas yo quisiera ver al inicio, 2 cosas que tenemos como creyentes, responsabilidades, 2 responsabilidades que tenemos como creyentes. En primer lugar, nosotros debemos retener nuestra profesión de fe. Dice allí, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, hablando de Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos, da una orden, retengan esa profesión, veremos en un momento eso. Y lo segundo que quiero que veamos es que nosotros debemos acercarnos a Dios. El siguiente imperativo, versículo 16, acerquémonos. Ya que tenemos un sumo sacerdote que nos permite poder acercarnos a Dios, acerquémonos. 2 cosas va a mencionar de las cuales hoy nosotros podemos salir de aquí comenzando a hacer si aún no lo hemos hecho. Reteniendo nuestra profesión de fe y acercarnos al Señor. Versículo 14, lo leo una vez más. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. En pocas palabras, retengamos nuestra fe. Vuelvo a recordar qué había sucedido con el pueblo de Israel, cómo habían terminado en el desierto, habían dejado de confiar en Dios. Hemos visto continuamente cómo se desviaba su corazón, había quejas, murmuraciones, no confiaban en lo que Dios le había dicho, y si Dios le dijo, yo lo voy a librar y los voy a hacer entrar a la tierra prometida, ¿por qué no confían en mi palabra? Y ese es el problema, no había fe en sus corazones, porque Hebreo nos dice que no entraron a causa de su incredulidad. No mantuvieron su fe firme ni en el mensaje, no mantuvieron su fe firme ni en el Señor, ni en las promesas del Señor, no mantuvieron su fe firme en lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había mostrado. Y ahora el autor les dice a ellos, tanto a los que les escribe, a los hebreos y a nosotros, vosotros creyentes retengan su fe. Por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y esa palabra, hermanos, retener significa agarrar, echar mano, abrazar, aferrarse. Y uno de los ejemplos que da cuando uno busca el significado de la palabra original es como cuando uno va al puerto y acercan el barco al puerto y lo amarran. Esa es la idea, aferrarse a nuestra fe. Esa es la idea, aferrarnos a nuestra fe, amarrar su fe a ustedes, abrazar su fe y no dejarla ir. Mantened vuestra fe en el Evangelio, mantened, eso es lo que está diciendo, mantengan en lo que han creído, abracen lo que Jesús hizo por ustedes, abracen lo que Cristo hizo por ustedes, en lo que han creído, en lo que han oído, en la palabra que han creído, en su voluntad, en todas esas promesas, pero también aférrense, crean a sus advertencias. En eso estad firmes, dice, estad firmes en lo que habéis creído, retened vuestra fe, retened vuestra fe. Esa es la idea de esa palabra. Y hermanos, y eso es un poco difícil si nos ponemos a pensar en el tiempo en el cual vivimos. Vivimos en un tiempo en el cual hay mucha inconstancia en la fe. Vivimos en un tiempo de altibajos en la fe. Y uno podría decir, sí, hoy estoy bien, mañana estoy mal, pero eso no debería sucederle a un creyente continuamente. Uno puede estar mal en la fe, débil en la fe, a veces un poco frío en la fe, pero esa no es la característica de un creyente. No debería ser así. Y esa es una instrucción, hermanos. El verdadero creyente
es llamado a retener su fe, a estar firme. Y por eso dije que es un imperativo, porque es una orden, una instrucción, no es una opción. Si tú eres creyente, hay un llamado de parte de Dios y decirte, retén tu fe, abraza tu fe, aférrate a esa fe que has creído en el momento de la conversión. Esa es la idea de esta palabra. Pero Él da el motivo por el cual debemos y podemos retener nuestra profesión de fe. Y si ustedes notan, lo dice al final del versículo 14, retengamos nuestra profesión. Pero ¿por qué yo inicié de esta manera al final del versículo 14 y no desde el comienzo? Porque primero dio el motivo por el cual podemos retener nuestra fe. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Nos da el motivo al inicio del por qué nosotros debemos y podemos retener nuestra fe. Y debemos hacerlo porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús. Y en este versículo yo quisiera ver tres cosas. Como veremos en un momento, que no hubo ningún otro sumo sacerdote que fue llamado gran sumo sacerdote. Sí estaba el sacerdote, el sumo sacerdote, pero ninguno fue llamado gran sumo sacerdote. En segundo lugar, lo que veremos en este versículo es que ningún otro sumo sacerdote traspasó los cielos. Y en tercer lugar, que ningún otro sumo sacerdote es el Hijo de Dios. Y todo eso que acabo de decir está en el versículo. Teníamos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y lo llama Jesús, el Hijo de Dios. Y el punto aquí, hermanos, es que Él te ha dado suficientes motivos por los cuales tú puedes retener tu fe hasta el final. Lo primero que dice es que Jesús es el gran sumo sacerdote. ¿Por qué Jesús es el más grande de los sacerdotes? Porque solo Él, hermanos, es divino y humano a la vez. Tenemos un sumo sacerdote, dice el autor de Hebreos, dice las Escrituras, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y menciona allí el nombre Jesús, apuntando a su humanidad. Jesús, el nombre humano, pero dice el Hijo de Dios, y eso apunta al nombre divino. Al nombre divino. Y esa palabra que dice sumo sacerdote, cuando nosotros lo vemos aún en el Antiguo Testamento, significa grande, superior. No es lo mismo sacerdote que el sumo sacerdote. Está hablando de que es más alto, está hablando, esa palabra sumo es que como uno dice rebalsó, está hablando del colmo, está hablando a tope, es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote apunta al antiguo pacto. Cuando nosotros hablamos del sumo sacerdote y vamos al Antiguo Testamento, eso nos dice que era el más grande de los sacerdotes, el de mayor rango, si podemos decir así, de todos los sacerdotes. Y eso es lo que hace el autor, lo eleva por encima, apuntando a Jesús. Y ni siquiera está hablando de un sumo sacerdote, porque dice gran sumo sacerdote. El más elevado de todos los sacerdotes, el mayor de todos los sacerdotes, en pocas palabras, el más sublime, el más excelso de los sacerdotes. Por eso Él no solo es superior a los sacerdotes levíticos del Antiguo Testamento, sino a todos los sumos sacerdotes que pasaron desde que el Señor instruyó que haya un sacerdote, un sumo sacerdote, que salieron de la tribu de Leví. Y eso incluye a Aarón. Por eso, en comparación con Jesús, hermanos, los otros sacerdotes del Antiguo Testamento eran pequeños, podríamos decir, porque no se compara. Y es eso la idea del autor de Hebreos, el gran sumo sacerdote que ahora tienen los creyentes. Y es Jesús, y es Jesús. Pero ahora, ¿qué hace que el sumo sacerdote, que estamos apuntando a Jesús, sea grande? Lo que acabé de mencionar, el hecho de que sea Dios y hombre. El hecho de que sea Dios y hombre. Y Él se identifica con nuestra humanidad, pero al mismo tiempo nos representa delante de Dios. En segundo lugar, conforme a este versículo, lo que mencioné, el famoso traspasó los cielos, como dice allí, es el más grande de los sacerdotes debido a lo que Él ha hecho en su obra. Tenemos un gran sumo sacerdote, dice que traspasó los cielos. Y esta palabra, hermanos, tiene mucho más que ver con una descripción geográfica. No fue que Jesús se trasladó de un lado a otro, de la tierra al cielo. No, la idea es que consumó su obra de redención. Consumó la obra que vino a hacer. Y Él dijo en la cruz del Calvario, he acabado la obra, consumado es. Y para poder entender lo que el autor tiene en mente, tenemos que ir al Antiguo Testamento sin duda.
Y una de las funciones más importantes del sumo sacerdote era entrar al lugar santísimo una vez al año. Una vez al año. Y para aquellos que no saben qué es esto, y hermanos, hago un paréntesis aquí, a partir de ahora en adelante veremos mucho acerca de lo que es el sacerdocio, los sacrificios. Así que si ustedes quieren, los animo a que puedan leer Levítico, Números, esos libros que a la mayoría por ahí no les gusta, porque hay mucha genealogía, muchas cosas que se repiten, pero es importante que nosotros entendamos, porque todo eso apuntaba a alguien, a Jesús, el verdadero sacrificio, el verdadero sumo sacerdote. Pero para aquellos que no saben qué es esto, lo que sucedía una vez al año, a lo que menciona el Antiguo Testamento, yo lo anoté así en poco resumen. Para aquellos que no saben esto, en el Antiguo Testamento había como una especie de campaña. La mayoría, cuando saca la cuenta, dice que medía aproximadamente 50 metros, donde estaba dividido el patio exterior, dice la Escritura, del interior. Y allí en el patio exterior el sacerdote se lavaba, se purificaba para luego poder entrar al lugar santo, lugar donde todo sacerdote podía entrar. Y presten atención a eso, todo sacerdote podía entrar, pero ese lugar estaba dividido del lugar santísimo por un velo, por el cual ningún sacerdote podía entrar pasando ese velo. Ninguno. Solo el sumo sacerdote, una vez al año en el día de la expiación podía entrar para presentar sacrificios. Y a pesar de ese sacrificio que se ofrecía una vez al año, todos los días, dice la Escritura, que se ofrecían sacrificios día tras día. A pesar de ese, se hacían miles de sacrificios adicionales. El proceso no terminaba nunca. El proceso no terminaba nunca, nunca se completaba, nunca se dejaban de sacrificar animales. ¿Por qué? Porque el sacerdocio y los sacrificios no eran perfectos. El pueblo pecaba, iban, presentaban un cordero, lo degollaban, presentaban la sangre delante de Dios. Era como que la ira de Dios se calmaba por causa de ese pecado, pero el hombre tal vez llegaba a su casa, discutía con su mujer, pecaba y otra vez tenía que presentar sacrificios, porque era un continuo pecado continuamente. Imagínate eso de todo el pueblo de Israel, incluyendo los mismos sacerdotes. Pero ese día de la expiación, hermanos, ahí el sumo sacerdote hacía expiación por sus pecados, dice la Escritura, y luego por los del pueblo. La idea aquí era que él se presentaba delante de Dios en nombre del pueblo. Era como que decía, Dios, yo me presento delante de ti con esta sangre, y esta sangre hace expiación por el pueblo. Pero esto no podía hacerlo ningún otro instrumento humano, sino el sumo sacerdote que Dios había establecido en su ley. Y esa palabra expiar, que era lo que él hacía, significa cubrir. Significa cubrir. El castigo que el pecado merece era llevado por un sustituto. Ejemplo, en este caso, por el animal. El cordero moría, era sacrificado en el altar, y estos sacrificios tenían el propósito de mostrarle al pueblo, ya noté tres cosas. Tres cosas. En primer lugar, hermanos, tenían que morir. La paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. Es la muerte. En segundo lugar, que sin derramamiento de sangre, dice Hebreos, no hay remisión, no hay perdón de pecados. Por eso Jesús vino como un cordero, no menciona la Escritura, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como un cordero inmolado que murió por nuestros pecados. Tuvo que derramar su sangre. Y en tercer lugar, hermanos, que Dios demande sangre y que Dios demande muerte, nos dice que Dios es justo porque Él va a demandar lo que Él dijo, pero también perdonará al mismo tiempo. Él perdona. Por eso envió a Jesús, por eso hacía todo este proceso de derramamiento de sangre, porque Él quería perdonar a su pueblo. Y en pocas palabras, hermanos, Dios no puede tomar a la ligera el pecado. Un inocente tenía que morir. En el Antiguo Testamento esos corderos que hacían alusión, apuntaban, eran sombra de aquel verdadero cordero que iba a venir. Pero Jesús, el inocente, aquel que no hubo pecado, no se halló engaño en su boca, murió por los culpables, por ti y por mí. Jesús, el Hijo de Dios. Por eso cada vez que los sacerdotes sacrificaban un cordero en el altar, estaban enseñando por lo menos estas tres cosas que acabo de mencionar, que la paga del pecado es la muerte y que se necesitaba derramar sangre, pero también que Dios es justo y perdonador. Así que, hermanos, en el día de la expiación el sumo sacerdote traspasaba ese velo que mencionamos, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Con qué fin? Para rociar sobre el altar la sangre
de los sacrificios. En ese espacio tan sagrado donde Dios manifestaba su presencia en el antiguo pacto, dice la Escritura, solamente ellos podían acercarse. Pero el punto aquí, hermanos, es que lo que ellos hacían era de manera simbólica. Era de manera simbólica. Jesús lo hizo en realidad. Ellos lo hacían de una manera que tal vez en su momento no entendían que iba a venir el verdadero sacrificio. Y allí nos dice, Él traspasó los cielos, no simplemente un velo. Ese velo que ninguno podía cruzar, solamente el sumo sacerdote una vez al año a presentar esa sangre de expiación. Pero aquí nos dice que Jesús traspasó los cielos, no simplemente un velo. En pocas palabras, Jesús traspasó los cielos, no este cielo físico que vemos, no las galaxias, sino lo que llama Pablo en Corintios el tercer cielo, en la presencia de Dios. Y es donde Jesús entró en la misma presencia de Dios. Jesús entró en el verdadero lugar santísimo, y no para presentar sangre de un cordero inmolado, sino su propia sangre en la cruz del Calvario. Por eso Jesús al mismo tiempo es el sacerdote el que presenta esa ofrenda y también el sacrificio. Se sacrificó a sí mismo. Se sacrificó en el altar de la cruz. Noten lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Vamos a estar yendo en Hebreos 8, 9, 10 porque habla de lo mismo para entender un poco el contexto. Hebreos 9, 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Una vez al año, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ofrecer sacrificios, a pesar de que también ellos lo hacían todos los días, pero entraban solamente una vez al año. Y aquí dice, una vez y para siempre, Jesús entró en el lugar santísimo. Una sola vez. Lo que los sacerdotes tenían que hacer todos los años, Jesús lo hizo una sola vez. Una sola vez, para redimir el pecado del mundo. Noten lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Traspasó los cielos, lo que estamos viendo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo llevó, hermanos, a cabo una obra perfecta que satisfizo completamente la justicia que Dios demandaba al pecador. Una sola vez y para siempre. Hermano, ¿tú eres consciente de que toda la ira que tú mereces por tu pecado cayó sobre Cristo? Fueron completamente y eternamente removidas por causa de ese sacrificio. Él absorbió toda la ira de Dios, dice Isaías, Jehová quiso quebrantarlo por tus pecados y por los míos. Por eso Jesús traspasó los cielos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Y esa palabra sentado también es importante, es sumamente importante. Algo que no hacía el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote debía estar de pie y solamente estar ahí adentro del lugar santísimo, cruzaba ese velo para hacer lo que tenía que hacer, derramaba la sangre del sacrificio y tenía que salir. Él estaba trabajando, si podíamos decir así, en su trabajo del sacerdocio, pero Jesús está sentado, no de pie. Y eso no solamente habla de autoridad a la diestra de Dios, sino lo que quiero hacer hincapié aquí es que su obra fue consumada, sentado, acabó la obra. No tiene que hacer más nada. La obra de la cruz, la sangre derramada en la cruz fue consumada. Consumado es. Consumado es. Noten lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando
y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Hermanos, su presencia en el lugar santísimo asegura nuestra presencia en el lugar santísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que porque Él entró a ese lugar santísimo, ahora nosotros podemos entrar en el lugar santísimo. Y es la enseñanza de toda esta noche. Que gracias a su sacerdocio, gracias a que Él traspasó los cielos, gracias a que tenemos un gran sumo sacerdote, ahora nosotros nos podemos acercar a Dios. Imagínense a los hebreos cuando leyeron esto por primera vez. Ellos no podían entrar a un lugar santo. Ellos conocían bien todo el Antiguo Testamento y sabían lo que era la importancia y lo sagrado que era ese lugar y que solamente el sumo sacerdote podía acercarse. Pero ahora enterarse de que ellos podían entrar a ese lugar, dice Hebreos 6, 19 al 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Qué significa precursor? Esa palabra en el original significa corredor adelante. Él entró primero para que luego entremos nosotros. Esa es la idea de la palabra. Hermano, tú y yo, si estás en Cristo, vamos a entrar a la presencia de Dios y vamos a estar eternamente con Él, porque por lo que hizo Jesús, porque Él entró, nosotros también entraremos. ¿Tú en verdad comprendes eso? El significado de poder pasar la eternidad con Dios. Y en tercer lugar, de uno de los puntos que mencionamos, Jesús es el más grande de los sacerdotes porque Él vive para siempre. ¿Cuándo traspasó los cielos? Cuando resucitó. Sabemos que Jesús murió, eso significa que resucitó porque traspasó los cielos. Y una de las cosas que vemos, hermanos, es que Jesús no terminó su oficio cuando muere. Jesús cuando murió no terminó su oficio como pasaba en el Antiguo Testamento, que cuando el sumo sacerdote moría, podemos decir, traspasaba ese mando, ese cargo a su hijo. Por eso toda la misma tribu eran sumos sacerdotes y vivían en el templo y para el templo. Pero Jesús fue hecho sacerdote para siempre. Sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y no hay tiempo para explicarlo hoy, lo vamos a ver en el capítulo 7. Solo hubo un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y fue Melquisedec y después de él Jesús. Pero lo que vemos aquí y lo que quiero hacer hincapié es que su oficio sacerdotal, el oficio sacerdotal de Cristo no es transferible. Cuando una persona hoy dice que es un sacerdote, déjenme decirle que está usurpando el lugar que no le corresponde. Le corresponde solo a Jesús. Dice el capítulo 7, versículo 23 al 26, aquí en hebreo, leanlo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable. Eso significa intransferible. Él no se lo traspasa a nadie. Ese oficio es de Él y de nadie más. Es más, tenemos un privilegio que como creyentes muchas veces no recordamos, y hoy lo voy a hacer hincapié, es que todos los hijos de Dios somos sacerdotes, ahora dice la Escritura. No porque vamos a tener una túnica, sino porque el sacerdote, ¿se acuerdan? Podían acercarse a Dios. Dice la Escritura que somos un reino de sacerdotes. Por eso, hermanos, no necesitamos un intermediario. No necesitamos un intermediario u otro sumo sacerdote que nos represente delante de Dios, porque nuestro sacerdote, acabamos de leer, vive para siempre. No ha muerto, sí murió, pero resucitó y ahora está en el cielo intercediendo por nosotros. Nos representa delante de Dios, defiende nuestra causa, defiende nuestra acusación. Él es nuestro abogado, dice Primera de Juan. Está en el cielo intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vimos algo esta mañana con respecto a eso. Y la palabra interceder aquí tiene el sentido de pedir o solicitar algo específico.
De modo que el autor de Hebreos está diciendo que ahora Jesús, que traspasó los cielos y que ahora está sentado a la diestra de Dios, Él ora por sus hijos continuamente. Hermano, mientras Dios te ve luchando con ese pecado, Dios te ve luchando con esa tristeza, Dios te ve luchando con esa aflicción, dice que Él está intercediendo por ti. Él está orando para que no nos apartemos de Él. Y no olviden, hermano, que sus oraciones siempre son oídas. Como alguien dijo, imagínate si escucharas en medio de tu lucha a Jesús orando por ti en la habitación de al lado. Y tú escucharas como Jesús está intercediendo delante del Padre para que tú no caigas. ¿Sabes por qué no tiene que estar en la habitación de al lado? Dice esta persona, porque Él vive contigo y desde el cielo está continuamente orando por ti, hermano. Solo debes creerlo. Ahora la pregunta es si tú lo crees. ¿Tú crees que Jesús está intercediendo por ti? De hecho, hermano, si no fuera por su intercesión continua, nosotros seríamos derrotados una y otra vez por nuestros pecados. Y sería imposible levantarnos una y otra vez después de cada derrota. ¿Se acuerdan lo que le dijo Cristo a Pedro? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo, dice Jesús, he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermano, cuando tú estás en tu peor momento espiritual, tal vez en esa lucha, en esa debilidad, Jesús está en el cielo orando por ti para que tu fe no falte. Y ¿saben qué es lo peor de esto? Es que nosotros no somos a veces conscientes de eso. Porque no es una verdad que tenemos guardada o penetrada, o esas promesas guardadas en nuestros corazones. Sí, lo sabemos, pero en el momento de la lucha lo que menos nos acordamos es que Jesús está intercediendo por nosotros. Y eso sería de mucho ánimo en un momento de nuestra debilidad. Saber que Él está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Es lo que vemos en Juan 17, como Jesús mientras estaba en la tierra oraba por sus discípulos, que Dios le pedía al Dios Padre que los guarden, que nos guarde del mal. Y eso es lo que Jesús está haciendo ahora en el cielo por ti y por mí, hermano, intercediendo, orando continuamente. Nosotros tenemos un mediador. Dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador. No hay una virgen, no hay un santo, no hay nadie que pueda interceder. Dice la Escritura, solamente un Dios y solamente un mediador entre Dios y los hombres. Y su nombre es Jesucristo. Jesucristo, hombre. Es un hombre, dice, pero también es Dios. Jesús es Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque al ser Dios conoce perfectamente tu debilidad. Conoce los peligros tal vez que ni siquiera nosotros somos conscientes que tenemos. Hermano, qué consolador es saber que tenemos un sumo sacerdote como Jesús, que está orando ahora, mañana y seguirá orando hasta que estemos en su presencia. Y me gusta cómo lo dice el autor de Hebreos aquí en capítulo 7, nótenlo, capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nos convenía, dice. A nosotros nos conviene tener un sumo sacerdote como Jesús, dice. En pocas palabras. Hermano, nosotros tenemos un sacerdote perfecto, dice el autor de Hebreos. Luego nos dirá que es un sacrificio perfecto. Podemos ir a 1 Juan y nos dice que tenemos un abogado perfecto. Aquí ya nos dijo que tenemos un intercesor perfecto. Y eso nos puede llevar a que tenemos una salvación perfecta. Por eso en la salvación nosotros perseveramos, porque es perfecta. No por lo que nosotros hemos hecho o podemos hacer, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y eso es un inmenso privilegio, hermano, que muchas veces no consideramos. Lo que Jesús hizo por nosotros. Pero también el texto nos dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se identifica y se compadece de nosotros. Y eso apunta a su humanidad. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino todo lo contrario, eso está diciendo. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se identifica con nosotros. ¿Por qué? Porque fue uno de nosotros. Fue uno de nosotros. Hermano, no solamente tenemos un sumo sacerdote que es santo, sino también que es compasivo. Que es compasivo, que Él se identifica con nosotros, que Él no es distante. Un comentarista dijo así, la realidad de que Él es un gran sacerdote, no nos debería abrumar. Él combina perfectamente su grandeza, pero también la ternura
Él es el más grande que las galaxias. Él es más exaltado que todos los cielos. Aún la creación la alaba, pero al mismo tiempo comparte con nosotros nuestra humanidad. Dice Hebreos capítulo 2, ya lo hemos estudiado, versículos 17 y 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en todo lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermano, Jesús no se entiende porque él sufrió como hombre, eso es lo que está diciendo. Las mismas aflicciones que tú y yo sufrimos, él las sufrió mientras fue hombre aquí en la tierra. Y la palabra que significa ahí compadecerse no significa simplemente sentir lástima, habla de una profunda solidaridad. Por eso Jesús ahora en cuerpo glorificado, como dije, está a la diestra del Padre y toma tus sufrimientos y los míos como si fueran suyos. Podemos decir que su corazón es movido a tener compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque Él pasó por lo mismo cuando estuvo en la tierra. A veces olvidamos su humanidad, que Él lloró, sintió cansancio, Él lloró por tristeza, Él derramó lágrimas, aún por sus amigos, cuando Lázaro murió. Se conmovió su corazón cuando vio gente desamparada como ovejas que no tienen pastor. Era su humanidad. Y por eso cuando nosotros podemos estar tristes, Él sabe lo que se siente. Entonces, esa es la idea, Él viene en nuestro pronto auxilio. Cuando nos sentimos desanimados, Él viene en nuestro pronto auxilio. Cuando nos sentimos que nadie nos entiende o que estamos solos, Él no lo va a entender. Él es una de las pocas personas, mejor dicho, la única persona que merecía que todos estén con Él, pero fue desamparado. Todos me abandonaron. Mira la cruz solo. Todos se fueron, lo abandonaron. Los que estaban con Él, uno lo negó, los otros escaparon, pero terminó solo. ¿Cómo Él no nos va a entender? Y esa es la idea de que Él comparte la humanidad con nosotros. Por eso, hermanos, nosotros, la idea de hoy es poder ir al trono de la gracia. Aun cuando estamos en necesidad, en sufrimiento, en tristeza. ¿Por qué? Porque Él se compadece de nosotros. No es un Dios distante, es un Dios cercano que vive y está con nosotros si somos creyentes. Aún, hermanos, cuando hemos pecado contra Él, ni siquiera nuestro pecado es un impedimento para que Él venga a nosotros, o es un pecado para que nosotros no podamos ir a Él en auxilio cuando clamamos a Él. En vez de apartarnos, de sermonearnos cuando vamos a Él, cuando hemos pecado, Señor, he pecado, el pecado me ha vencido, estoy sucio, ¿saben lo que Él hace? Nos abraza. Porque al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Hermanos, no nos trata con asco, no nos aleja de sí, sino todo lo contrario. Si vamos en arrepentimiento, con sinceridad nos abraza y nos perdona. Ahora, ¿cuántas veces a ti te han ofendido y tal vez van y te piden perdón y tú dices, está bien, te perdono, pero déjame procesarlo, dame un tiempo? Pero Él no es así. Él no es así. Y ¿sabes qué es lo maravilloso de esto? Que siempre tiene la disposición a socorrernos. Nunca tiene la disposición a rechazarnos. Así que, hermano, cuando tú te sientas solo, en el dolor, muchos pueden decir, nadie me entiende, o en medio de una prueba, una tentación, a punto de pecar, recuérdale a tu alma quién es tu sumo sacerdote. Él te entiende, Él te recibe con ternura, con su bondad. Sin duda tenemos que recordar esas promesas. Yo creo que muchos de nosotros cuando estamos sufriendo o estamos pasando una necesidad o está pasando eso, a veces vamos a los salmos, que vemos personas y eso nos anima, pero ninguno iría a Hebreos. No es normal tal vez, pero ir a Hebreos y recordar que tenemos un sumo sacerdote, alguien que intercede por nosotros, alguien que se compadece de nosotros, alguien que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, eso es de ánimo. Y podría venir la pregunta entonces, ¿cómo Jesús podría entender mi lucha con el pecado si Él nunca pecó? Recuerda que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Lo dice el versículo 15. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿cómo Él va a entender mi lucha si Él nunca lo vivió? Déjenme leerle lo que dice alguien, C.S. Lewis. Solo aquellos que intentan resistir la tentación saben lo fuerte que es. Y pone el ejemplo de la misma manera.
que solo se percibe la fuerza del viento intentando caminar contra el viento y no tirándose al suelo. ¿Qué quiere decir? Que yo sé lo que es luchar contra el viento cuando estoy resistiendo el viento. Pero si yo me tiro al suelo, ya dejo de saber lo que es esa resistencia al viento. Y él dice, un hombre que se rinde a la tentación después de 5 minutos, sencillamente no sabe lo que hubiese pasado después. ¿Caíste? No sabes lo que se siente. Dado que Cristo es el único hombre que jamás se dio a la tentación, es el único hombre que sabe exactamente lo que la tentación significa, porque la resistió hasta el fin. Así que, hermano, cuando estás en medio del dolor, aflicción o tentación, recuerda que tienes un sumo sacerdote que se compadece, que se identifica contigo, aún en tu peor momento, cuando tal vez sientes que estás solo. Hermano, esto debería producir en nosotros un gozo enorme, saber que tenemos un sumo sacerdote como lo tenemos. Tenemos a alguien que es perfectamente santo, pero también, sin embargo, perfectamente nos acepta, cuando no lo merecemos. Y esto nos lleva al último punto, y es que tenemos un sumo sacerdote que ha abierto el acceso al trono de la gracia, el segundo imperativo, como mencioné al inicio. Y dice, versículo 16, acerquémonos. Ya que tenemos este sumo sacerdote, está diciendo, ya que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, alguien que se compadece de nosotros, acerquémonos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. Hermanos, esto es una de las noticias más buenas que nos da el libro. Una de las noticias más lindas que nos da el libro, uno de los mayores regalos. Normalmente cuando le decimos a las personas lo que Jesús hizo por nosotros y hablamos de la salvación, decimos, Jesús me salvó del infierno y ya. Pero en Cristo tenemos, dice la Escritura en Efesios, multitud de bendiciones y promesas. Y una de ellas es esta, el hecho de que podemos acercarnos al trono de la gracia. Y eso es un regalo que muchas veces no recordamos y ni siquiera lo mencionamos. Otra traducción dice, por tanto, como tenemos un sumo sacerdote, podemos ir al trono de la gracia, acerquémonos. Hermano, tenemos acceso al trono de la gracia y un acceso ilimitado. Los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento no podían, ya lo hemos dicho, acceder cuando querían. Era una sola vez al año, con sangre, por un sacrificio, no cuando se les daba la gana a ellos. Pero Jesús rasgó el velo para que ahora tú y yo podamos ir a Él cuando queramos, todo el día si queremos. Los creyentes pueden hablar con Dios todo el día, estar en la presencia de Dios todo el día si así lo desean. Pero ellos no podían. Nadie del pueblo de Israel podía acercarse a la presencia de Dios. Nadie. Solamente el sumo sacerdote. Hermano, pero ¿tú entiendes el privilegio que tienes de poder acercarte delante de Dios? Y ahora Jesús quitó el velo y dice, pasa tranquilo a mi presencia, pasa. Y uno podría decir, así como estoy, sí, pasa, con confianza. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermano, ¿comprendes lo que eso significa? Dice Éxodo 24, 1 y 2, cuando Moisés iba a subir al monte, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba al pueblo con él. Le dijo, no se acerquen, y ahora el autor de Hebreo nos dice, acérquense. ¿Qué privilegio tenemos? Acérquense. Jeremías 30, 21, ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Y ahora nosotros podemos decir, los que hemos confiado en el Señor Jesucristo. Nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia. ¡Qué diferencia, hermanos! Él ahora nos invita. Antes decían, a Moisés le dijo, quita el calzado de tus pies, no sabes con quién estás tratando. Usa cuando quiso tocar el arca, murió en el mismo momento porque no entendía la santidad, no solamente porque él no podía tocar eso, le correspondía solamente a los sacerdotes, sino también a lo que se estaba enfrentando. Tal vez él no recordaba que sus manos estaban más sucias que el piso donde iba a caer el arca. Y habían muertos.
Los hijos de Aarón, no tengo esto en mis notas, pero viene a mi mente, los hijos de Aarón se presentaron fuego extraño delante de Jehová y fueron consumidos. La santidad de Dios, hermano, y nosotros ahora, delante de esa santidad, delante de Dios, nos podemos acercar, y el texto allí lo dice, acerquémonos con confianza. Noten lo que dice Hebreos 19 al 23, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo ahora libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, recordemos el medio, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, otra vez, acerquémonos. Ahora la pregunta es, hermano, ¿tú te acercas? Recuerda que no es un consejo. Podemos decir que es un mandamiento, porque es una ordenanza. Acérquense. Conocen el privilegio que se les ha dado. Conocen lo que Dios le ha dado. Ha entregado su propio Hijo por amor a sus almas. Para que ustedes puedan venir a mí, dice Dios. Para que ahora ustedes puedan acercarse a mí. Por eso no puedo no preguntar, ¿cómo está tu vida de oración? La clase pasada hablamos de la palabra, cómo está el tiempo, tu vida con el tiempo en la palabra. Ahora te pregunto en esta noche, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu tiempo de comunión con el Señor? Y si tu respuesta sería, no estoy orando mucho o casi nada, hermano, tú entiendes que Jesús te ha dado acceso ilimitado al Padre. Estudiamos en Santiago los miércoles. No recibís porque no pedís. A veces nosotros no damos cuenta lo que cambiaría en nuestras vidas si nosotros oraríamos más. Pero no somos conscientes porque no lo hemos experimentado. Y no lo hemos experimentado porque no oramos. Hermano, se te ha dado acceso ilimitado al Padre. Tú estás pagando internet para tener acceso ilimitado a internet. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Tú estás pagando para tener acceso ilimitado a internet. Y lo que tú estás pagando por tener es mucho menos valioso que lo que Jesús te ha regalado. Tú estás pagando para tener acceso ilimitado a algo, pero se te dio acceso ilimitado a Jesús y tú no lo tomas en cuenta. Es más, lo que tú estás pagando por tener acceso ilimitado a internet tal vez te está quitando tiempo que podrías entrar donde Jesús te ha permitido entrar con confianza y es un regalo. Hermano, tú sabes que tu vida cambiará cuando pases más tiempo a solas con el Señor en oración. Y creo que lamentablemente, y digo lamentablemente porque no sé si en verdad llegan delante del Señor esas oraciones. Señor, gracias por la comida, porque lo hacemos lamentablemente muchas veces no porque consideramos que hay gente que no tiene que comer. Y nosotros gracias por este alimento. Lo decimos de costumbre, Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos en el nombre de Cristo, amén. Costumbre, oraciones como un religioso, pero no lo hacemos con una convicción, con una conciencia. Hermano, pero tú sabes el privilegio que tienes de venir delante de Dios. Y déjame recordarte que tú sabes, en verdad, y yo sé que lo sabes, cuánto cambiaría tu vida si en verdad pasaras más tiempo a solas con el Señor. Tú sabes que tu relación en el matrimonio cambiará. Tú sabes que en verdad tu relación con el pecado cambiará. Yo sé que lo sabes, pero la pregunta es ¿por qué no lo haces? ¿Qué te impide orar? Si ahora se te dio acceso ilimitado al trono de la gracia. Y yo sé que el 99% de nosotros podríamos decir tiempo, falta de tiempo, tengo muchas obligaciones, trabajo, la familia, no me da el tiempo. Hermano, a todos se nos dio 24 horas. Algunos lo aprovechan, otros no lo aprovechan. Y déjame decirte que el Señor sabe las cargas que tienes, las responsabilidades que tienes fuera de la iglesia. Pero si te dijo acércate es porque Él sabe que tú puedes acercarte. El problema es que muchas veces no queremos. Siempre digo lo mismo, no es por falta de tiempo, no es por un problema de tiempo, eso es por un problema de corazón. De corazón. Por eso, hermano, esto nos deja en claro que debemos orar más. Y esa es la intención del autor de Hebreos. Acérquense
Ahora ¿cómo podemos acercarnos? Mejor dicho, ¿cómo debemos acercarnos? Debemos entrar con confianza, él dice. No de cualquier manera, debemos entrar con confianza, no con miedo. Y uno podría decir, es que estoy sucio. Él lo ha pagado todo. Ven a mí, es como que el Señor te dice, vengan a buscar ayuda, socorro. Él se goza, Él se deleita en ayudarnos. Y el problema está en nosotros, que nosotros no vamos a buscarlo a Él. Hermano, vemos el regalo de entrar, pero también lo que encontramos aquí nos dice lo que encontramos cuando entramos. Encontraremos gracia cuando entremos. Lo dice allí el pasaje. Entrad pues, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, cuando vas a Dios en arrepentimiento, tal vez dolido por tu pecado, Dios nos agarra la cara y dice, qué asco de creyente, mirá lo que has hecho. No, Él no te va a rechazar. Sabemos que no somos dignos de ir a ese trono, pero vamos por nuestro gran sumo sacerdote. Por eso es un trono de gracia. Por eso lo llama así, es un trono de gracia, que nos recibe y nos da lo que no merecemos. Es un regalo. Por eso cuando terminamos de orar decimos en el nombre de Jesús, te pido esto en el nombre de Jesús. Entro en su nombre, porque yo sé que en mi propio nombre no recibiría nada, no podría ni siquiera acercarme. Pero decir en el nombre de Jesús es saber que podemos ir al Padre por lo que Jesús ha hecho. Por eso, hermanos, si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu Salvador, el trono de Dios es un trono de gracia, no de juicio, no de condenación. Por medio de la obra sacerdotal de Cristo, todo lo que nos separaba de esa gracia fue eliminado. Ahora podemos ir a Cristo. Un camino nuevo y vivo, abierto para poder nosotros entrar, que antes eso no existía. Y es por causa de Jesús. Hermano, por causa de Jesús Dios no te trata como mereces. No te trata como mereces, sino conforme a los méritos de Jesús. Y en eso consiste la gracia, hermanos, en recibir lo que Jesús merece y no lo que tú y yo merecemos. Porque si Dios no tendría que dar lo que tú y yo merecemos, ninguno estaría vivo, porque la paga del pecado es la muerte, pero también todos estaríamos en el infierno. Dice Hebreos 10:19, nos dice esto. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entramos por su sangre, entramos en su sangre, entramos gracias a su sangre. Por eso podemos acercarnos con confianza. Y la idea de acercarse con confianza aquí en el pasaje es acercarnos con transparencia. Podemos acercarnos y vamos a encontrar gracia, vamos a encontrar, dice el pasaje, toda misericordia en el momento que la necesitemos. Y el texto lo dice, en el momento oportuno. Esa ayuda va a llegar en el momento en que debe llegar, el momento oportuno. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Así llega la ayuda de nuestro Dios. Su ayuda nunca llega tarde. Por eso muchas veces no es problema de Él que tal vez nosotros pecamos o caemos, sino es problema de nosotros que nosotros quisimos pecar. Como dice Corintios, que Él nos dará la salida para que podamos resistir. De modo que lo que está diciendo es que si nosotros no salimos de esa tentación es porque no quisimos. Pero el punto aquí, hermanos, es que esa ayuda llega en cualquier momento, en el momento que nosotros la necesitemos, en el momento oportuno. Si tú estás en un problema, en una situación y mandas un mensaje, llamas, te necesito, vení a ayudar, me pasó esto, va a tardar esa persona. Pero Dios no, ni un segundo más tarde, ni un segundo menos. Su ayuda es oportuna. Su trono, hermano, nunca está cerrado para cuando nosotros queramos clamar a Él. Pero tienes que acercarte. Tienes que acercarte. Muchas veces queremos que Dios nos socorra, pero no clamamos para que nos socorra, y eso es ilógico. Pero debes hacerlo porque Él puede socorrerte, sabe cómo socorrerte, pero también quiere socorrerte. Por algo te pide que vayas a Él. Hermano, tal vez tú has pecado en estos días o el día de hoy y aún no te has arrepentido. Déjame decirte que tus pecados no espantan a Jesús. No espantan a Jesús porque Él te conoce perfectamente. Aun cuando Él nos escogió antes de comprarnos con la sangre de Cristo, como dice la Escritura, Él ya sabía lo que tú y yo éramos. Aún así, conociéndonos,
Él decidió ser nuestro gran sumo sacerdote, a pesar de lo que éramos. Por eso podemos acercarnos con confianza, a pesar de lo que somos. A Dios nada le sorprende, hermanos. A Dios nada le sorprende. Nos manda a ir con confianza y déjenme decirle que cuando entramos a ese trono, no entramos delante de un trono de un juez, sino de nuestro Padre que tiene compasión de sus hijos. ¿Qué padre, si un hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿Qué padre, si le clama al Señor y Señor, no tenemos para comer? No tenemos para comer. Dios va a mover aún corazones de incrédulos, lo viví en carne propia, para que te den pan. Porque Él es un padre que se compadece de sus hijos. Pero el punto aquí, hermanos, es acércate, no te alejes. No te alejes. Y quiero terminar leyendo una vez más Hebreos capítulo 10, y con esto terminamos antes de la conclusión. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, ya que tenemos este privilegio de acercarnos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, acerquémonos. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero. Como conclusión, hermano, yo quiero preguntarte en esta mañana, en primer lugar, dejar algo en claro: qué glorioso sumo sacerdote que tenemos. Y preguntarte, ¿por qué oramos tan poco? ¿Por qué oramos tan poco? Hermano, tienes ese sumo sacerdote. Acércate. Acércate. Por eso te pregunto, ¿cuánto te estás acercando? ¿Estás aprovechando ese privilegio que se te ha dado de poder ir a Dios en oración, dejar tus cargas en Él, dejar tus tristezas en Él, dejar todo en sus manos? Pero también el pecado, hermanos. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y como alguien continuamente lo he escuchado en más de una persona, tú eliges. Si estás orando, eso te va a alejar del pecado, pero en cuanto estás pecando, te aleja de la oración. Tú eliges qué alimentas más, si la oración o el pecado. Por eso pregunto, ¿tú estás cultivando tu vida de oración diaria con Dios, aprovechando el privilegio que Él te otorgó? ¿Lo estás haciendo? Si la respuesta es no, bueno, yo quiero animarte a que salgas hoy de aquí de esta manera, conociendo que ahora tienes, aunque ya lo sabías, privilegio de acercarte al trono de la gracia. Y quiero animarte a que ores más, hermano. Animarte a que pases más tiempo a solas con el Señor. Y yo te aseguro, no porque yo lo diga, sino porque lo dice la Escritura, de que tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Que luego de hoy salgan más oraciones al trono de Dios, que después de hoy busques más la oración, que después de hoy los miércoles seamos más en la iglesia. ¿Por qué las reuniones de oración? Y no hablo de esta iglesia, que hoy somos pocos por causa de salud y lo sabemos, pero hablo específicamente de las iglesias, y habla con cualquier persona y te dirá que los miércoles o las reuniones de oración son las más escasas. Entiendo que algunos trabajan en la semana, pero ¿por qué normalmente uno no viene? La desestimamos. Y el problema, hermano, es por la oración. Por eso quiero animarte que si tú no vienes los miércoles, vengas. Aprovecha el tiempo de oración. Aprovecha este privilegio que Dios te dio de acceder a su presencia. Hermano, ¿tú te has dado cuenta que el beneficiario, si puedo decirlo así, el que se beneficia de pasar tiempo con Dios, eres tú? Y Él te pide que te acerques, pero tú no quieres. Por eso, hermano, hoy quiero recordarte que ese trono de juicio divino se convirtió en el trono de la gracia, con un fin, para que puedas acercarte. Vuelvo a repetir eso, que el trono, que era un trono de juicio divino, se convirtió en el trono de gracia, con un fin, para que puedas acercarte a Él. Aprovéchalo. Aprovechalo. No escondas tus debilidades, háblalo con Él, exprésale tal vez tu descontento, confiésale tus amarguras, exprésale tus enojos, pídele que tenga misericordia de ti, pero entra en su presencia. Ese es el llamado, acércate.
Hermano, sea agradecido y no menosprecies el regalo que se te ha dado, el camino que se te ha abierto por medio de la sangre de Jesucristo, entrar a la presencia de Dios. Y quiero finalizar esto como siempre acostumbro. Si esta noche estás sin Cristo, no conoces a Jesús, déjame decirte que ninguno de estos beneficios que hablamos te pertenece. No tienes un sumo sacerdote que haya pagado por tus pecados. No tienes a nadie que te represente delante de Dios perfectamente en santidad, perfectamente en justicia. No hay nadie en los cielos intercediendo por ti. Estás absolutamente solo o sola frente al juicio de Dios que merecen tus pecados. Para los creyentes es un trono de gracia, pero para aquellos que están sin Cristo es un trono de justicia. Y déjame decirte que vas a pagar por tus pecados. Pero déjame decirte que Cristo sigue siendo un gran sacerdote que puede salvarte hoy. Si tú clamas a Él por misericordia, si tú le pides perdón por tus pecados, tú depositas tu fe en Él, Él te puede salvar. Por eso hay un llamado en hebreo que ya lo hemos dicho, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy Dios te puede salvar, hoy tú puedes encontrar vida eterna y perdón. Pero si eso sucede en tu vida, déjame decirte que no solo vas a encontrar perdón, vida eterna, sino que encontrarás el socorro oportuno en el momento que tú lo necesites. Aquí hay dos cosas, o estás con Dios o en contra de Dios, no hay un punto medio. Tú tomas la decisión. Pero si clamas por perdón, dice la Escritura, te será concedido. Y las riquezas de la gracia serán tuyas solo por Cristo y solo por medio de la fe. Pero ven a Jesús hoy, arrepiéntete de tus pecados si aún no lo has hecho. Hermanos, no despreciemos el regalo que Jesús nos ha dado, nuestro gran sumo sacerdote, de poder ir a Dios. Mañana, si es necesario, comienza un día distinto. Proponte y tómalo como algo esencial, porque tú no faltas tal vez a tu trabajo, tus hijos no faltan al colegio si no es por algo grave. Entonces, si no es por problema de salud, no es por problema de algo grave, no faltes a esa reunión que tienes con Dios. Propóntelo todos los días para poder acercarte a Él, el trono de la gracia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos permites de venir delante de ti como hemos visto esta noche. Señor, es un gran privilegio para nuestra alma que a veces no logramos comprender. O si bien lo sabemos, muchas veces lo olvidamos. Por eso ayúdanos a aprovechar el privilegio que podemos venir delante de ti, de hablar con el creador de todo el universo, el creador de todas las cosas, el que sostiene todas las cosas, pero por sobre todo el que sostiene nuestra alma. A veces dependemos mucho de nosotros y poco de ti, por eso te pedimos que estés obrando en nuestros corazones, que estés tratando con nuestras almas conforme a lo que hemos visto esta noche y que nos ayudes a poder venir más delante de tu presencia con esta confianza y esta gracia. Gracias te damos por Jesús y el sacrificio que ha hecho una vez y para siempre en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y te pedimos, Padre, también aprovechamos para orar una vez más por los enfermos de la congregación, que tú estés fortaleciendo sus cuerpos, que tú los estés sanando, sabiendo que tú tienes el control de cada vida en esta tierra. Pedimos, Padre, tu guía y tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.